Buen día, mi nombre es Natalie Gutiérrez y hoy voy a hablar sobre la teoría clásica de los test y algunos de sus autores. Bueno, podemos definir a la psicometría como una ciencia encargada de diseñar, analizar y aplicar diferentes instrumentos de medición que nos sirven para evaluar diversos aspectos de la psique humana. Se cree que la psicometría tiene su origen en el año 3000 a.C. con los emperadores chinos, quienes realizaban una serie de pruebas para así poder evaluar el nivel de competencia profesional que tenían los oficiales que iban a entrar a su servicio. Posteriormente, en el siglo XIII, también se realizaron una serie de pruebas académicas de conocimiento para así evaluar el conocimiento de las personas, pero estas solamente fueron como unas aproximaciones que hubo a los test, pero eran pruebas que eran como muy generales y no hablaban de diferentes atributos psicológicos. Es en 1904 cuando nace la teoría clásica de los test con el modelo lineal de Charles Spearman. El modelo lineal establece que cualquier puntuación que hay en un test está compuesto por la suma de la puntuación verdadera y el error aleatorio. Es decir, que la puntuación real de una persona es la puntuación verdadera más todas las variables que no se pueden medir. Y lo que se buscaba con este modelo es estimar la confiabilidad de un test a partir de estimar el error de medición. Spearman también desarrolló la teoría bifactorial de la inteligencia, en la cual decía que todas las actividades intelectuales comparten un factor común, el cual llamó el factor G. Y estas actividades intelectuales no estaban influenciadas por lo cultural. También es importante mencionar que Spearman fue uno de los pioneros en las teorías de la inteligencia, y sin su trabajo no se hubieran dado muchas de las nuevas teorías que hay sobre la inteligencia. Realmente fue con Galton, Cattell y Binet que se empezó a centrar el interés en medir otras habilidades cognitivas de las personas que no fueran solamente la inteligencia. Comenzando por Galton, quien en 1884 creó el primer laboratorio antropométrico en Londres. Él centró sus estudios en la medición de los diferentes atributos humanos, lo cual marcó un cambio en la manera en la que se evaluaban las diferencias individuales. Él, en su búsqueda por estudiar científicamente las variaciones humanas, realizó diferentes tipos de mediciones que iban desde evaluar características físicas hasta habilidades sensoriales y perceptivas. Sus mediciones fueron la base para que se desarrollara la psicometría como una disciplina científica, ya que él no solo medía atributos físicos, sino también capacidades cognitivas. Por otro lado, tenemos a Cattell, quien en 1890 introdujo el concepto de test mental, el cual estaba enfocado en pruebas de ejecuciones específicas. Antes de Cattell se medían habilidades cognitivas de una manera más general, pero él propuso mediciones más específicas, como tiempos de reacción y funciones sensoriales. Este enfoque permitió que hubiera una mejor comprensión sobre las capacidades mentales. Además, Cattell hizo uso de las baterías de pruebas, las cuales es una aplicación de diferentes pruebas para así poder obtener información más completa, esto debido a que él reconocía la complejidad de la mente humana. Su enfoque abrió paso a la diversificación de pruebas más precisas y además su enfoque integral se convirtió en un estándar para entender la diversidad de las capacidades mentales. Finalmente tenemos a Binet, quien contribuyó al estudio de las diferencias individuales y al desarrollo de la evaluación psicológica con su escala de inteligencia, la cual fue creada en 1905. Esta escala de inteligencia propuso medir de una manera más integral todas las funciones psíquicas superiores. En esta escala se medían diferentes aspectos de la inteligencia, como lo son la memoria, el racionamiento y la atención, para así poder tener un panorama más completo sobre las capacidades cognitivas de los niños evaluados. Esta escala permitió a los profesionales no solo medir la inteligencia, sino además poder identificar y predecir desafíos intelectuales que tendrían los niños. Y esto sirvió como base para que en el futuro se pudieran crear intervenciones educativas personalizadas. Esta escala no simplemente generó un gran impacto en la evaluación de las funciones psíquicas superiores, sino que también influyó en el establecimiento de la evaluación psicológica como disciplina científica, ya que este instrumento no solamente era eficiente para medir la inteligencia, sino que también ayudó a comprender las diferencias individuales de las personas y su funcionamiento cognitivo. Ya en 1917 aparecen los test de inteligencia colectivos, los cuales se utilizaban para aplicárselos a los soldados que iban a ir a la Primera Guerra Mundial. Habían test alfa y test beta.
El alfa era un test que se aplicaba a la población general y los betas se aplicaban a analfabetas o a personas que no hablaran inglés. Y debido al éxito que tuvieron estos test de inteligencia colectivos, se siguieron utilizando después de la guerra. Otro modelo para medir la inteligencia es el modelo jerárquico de Vernon, el cual decía que no solamente que la inteligencia no era una única cualidad, sino que eran diferentes capacidades, las cuales están enfocadas para diferentes tareas y algunas eran de mayor importancia que otras. En su modelo jerárquico, la primera era el factor G, que es el factor cognitivo general, y este era como la inteligencia completa. De hecho, el factor G fue introducido por Spearman y Permore continuó como con esta teoría. Y por otro lado tenemos a Thurston, quien su aportación principal fue la teoría de las 7 aptitudes primarias, que es opuesta a la teoría de Vernon y Spearman sobre el factor G. Thurston menciona que no hay un factor G, un factor de inteligencia completa, sino que son diferentes aptitudes que forman la inteligencia. Bueno, estos fueron algunos de los autores que contribuyeron a la creación y evolución de la psicometría y de los test psicométricos. Finalmente, podemos concluir que la evolución de estos instrumentos de evaluación psicológica ha sido fundamental para poder entender la complejidad de la mente, además de que los test psicométricos son herramientas objetivas que nos permiten evaluar las diferentes áreas de la psique.